Se dijo de todo, pero ¿por qué Cristian Tarragona no terminó jugando en Independiente? Hola Diablada, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Independiente No Duerme. Hoy para analizar un poco qué pasó en el frustrado pase de Cristian Tarragona a Independiente. Parecía, o por lo menos distintos medios, distintos periodistas lo confirmaban como uno de los primeros refuerzos de Independiente en este mercado de pases. Un día donde Néstor Grindetti prometía que los refuerzos iban a empezar a llegar, donde incluso Cristian Ritondo también, que no es dirigente, pero es uno de los primeros representantes del oficialismo, incluso uno de los miembros de la mesa chica del club, confirmaban que esta semana iban a empezar a llegar los refuerzos en Independiente. Bueno, ¿qué pasó entre ese 1 de agosto y el 31 de julio para que se termine frustrando el pase de Cristian Tarragona a Independiente? Bueno, es cierto que había negociaciones avanzadas con el futbolista, con el delantero de Gimnasia, jugador que tiene contrato vigente con Gimnasia hasta diciembre de 2023 y que finalmente parece va a seguir en Gimnasia con una mejora salarial, que era algo que reclamaba también el futbolista, que podía haber ya negociado con otros clubes producto de esta finalización del contrato en 2023. Bueno, hay una publicación del jugador en redes sociales, un poco enojado con la situación de quienes lo criticaban por negociar con Independiente y con distintos clubes del fútbol argentino. Sabido es que ha negociado con Independiente, con Unión, ha sonado en Belgrano, ha sonado en otros clubes también. Pero lo cierto es que ciertos hinchas de Gimnasia, incluso el periodismo partidario de Gimnasia, tal vez le recriminaba su deseo de irse del club. Bueno, después de esa publicación que saca Tarragona y que también es ciertamente polémica, es que se avanzan también las negociaciones con Independiente, en silencio, incluso con el campeonato, con la Liga Profesional todavía disputándose, pero se termina la Liga Profesional, Independiente pierde con Boca ese sábado, donde volvemos a decir la represión, lamentable represión policial dentro del club, algo que da mucha vergüenza y que no puede suceder en Independiente, dejó el resultado del partido en un segundo plano, cosa que no es menos importante tampoco porque Independiente está muy urgido de resultados, pero para nada es injustificable la otra situación. Independiente pierde con Boca y activan de alguna manera el operativo vamos a traer refuerzos. Varios de sus dirigentes declaran que van a empezar a llegar refuerzos la semana. Hoy pasó una semana de este día que estamos mencionando. Todavía no ha llegado ningún refuerzo oficialmente Independiente, más allá de alguna vuelta o más allá de alguna interrupción de un préstamo o de algún nombre que suena por ahí, pero todavía no ha llegado ningún refuerzo Independiente y Cristian Tarragona parecía ser el primero de esa lista que finalmente no llegó. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, parecía de nuevo, digo, estaba todo acordado entre Independiente, su representante, la gente que lo representaba, el futbolista, para firmar el contrato y sumarse a Independiente el, repito, martes 1 de agosto a las 6 de la tarde se iban a hacer presentes las tres patas, digamos, o las dos patas, si quieren, futbolista y su representante y el club, a firmar el contrato y a convertirlo en nuevo jugador independiente. Bueno, desde el lado del futbolista, y esto falta todavía que el futbolista oficialmente se exprese públicamente sobre lo sucedido, pero la realidad es que con lo que pudimos chequear, con la información de algunos amigos, colegas, con la información que deslizan desde Independiente y desde la parte que lo representa, es sabido que hubo un conflicto, incluso Cristian Tarragona contó que cortó relaciones con la gente que lo representaba, producto de este conflicto del que vamos a hacer mención ahora, e incluso hubo varias denuncias de ciertos periodistas, medios, hinchas y demás, contando un poco lo que trascendió acerca del conflicto con su representante y también con ciertos dirigentes, o por lo menos la mesa chica de los que toman las decisiones en el mundo del fútbol en Independiente. Bueno, llega el día de la firma y Cristian Tarragona todavía no había leído el contrato que iba a firmar en Independiente. Uno se supone que la gente que lo representa es de fiar para el futbolista, pero en este caso parece que no fue así porque incluso después de sentarse a leer el contrato, donde se dijo que pedía ganar cierto dinero y que también hubo una denuncia donde se hablaba de que la gente que lo representa
quiso quedarse con un porcentaje de ese dinero, incluso mencionando también a dirigentes de Independiente o a gente que toma decisiones en la mesa chica, lo cual esto no fue comprobado, digamos, a vivas voces, no se sabe si es verdad o no, pero es una de las denuncias que se habla de este conflicto. Lo cierto es que cuando Cristian Tarragona lee el contrato antes de firmarlo, se iban a encontrar, repito, a las 6 de la tarde, y a eso de las 4, 4 y media, Cristian Tarragona tiene el contrato en sus manos para leerlo, había una diferencia en la longitud de ese contrato, en el tiempo que él lo vincularía a Independiente. Él pedía un tiempo y se hablaba de un poquito más, un año más incluso, 2 años y medio era el contrato que iba a firmar y él quería un año y medio, 18 meses. A raíz de esto es que empieza a desconfiar de lo que iba a firmar y se pone, obviamente, en contacto de manera no muy amena con la gente que lo representa. Sabido es que a las 6 todos los medios esperaban por la confirmación oficial de Independiente y lo que aparece es una publicación de Cristian Tarragona contando que rompía relaciones con la gente que lo representaba. ¿Quién es la gente que lo representaba? Bueno, Uriel Pérez, un nombre muy, pero muy conocido en el mundo independiente porque tiene o tuvo a ciertos futbolistas, algunos que se fueron en conflicto con Independiente, algunos que coquetearon alguna posible vuelta al club. Lo cierto es que es un nombre de representantes muy conocidos adentro de Independiente porque tuvo a muchos futbolistas. Y algunos se fueron, como mencionábamos recién, con conflictos. Algunos incluso suenan para volver ahora en este mercado de pases, lo cual es muy llamativo. Lo cierto es que Cristian Tarragona rompe relaciones con Uriel Pérez y empieza a destaparse esta olla de qué es lo que pasó, porque ciertos medios, a la vez, en paralelo, cuando Cristian Tarragona saca esta publicación, los medios empiezan a decir que había hecho pedidos exorbitantes a la comisión directiva a quienes iban a firmar su contrato, a la subcomisión de fútbol, para llegar a Independiente. ¿Cuáles eran los pedidos exorbitantes? Digo, el mundo del fútbol, más allá de que no estábamos hablando de una figura emblemática, se paralizó el fútbol argentino diciendo, bueno, ¿cuáles son los pedidos exorbitantes de los que hablan los medios de comunicación? Bueno, no se supo mucho más de eso, sino que fueron trascendidos y algunas horas después empezaron a correr otros rumores con un poco más de fuerza. El periodista Renzo Pantich hizo una explicación en su cuenta de Twitter contando más o menos con más datos y algo de opinión qué es lo que sucedió entre Independiente y Cristian Tarragona para que el pase quede trunco. El delantero había acordado su llegada al club, pero de palabra, hasta acá estamos todos de acuerdo, él tenía conocimiento, o al menos eso creía, de todos los datos de la operación. Sin embargo, quería ver el contrato, algo que lo ocultaron hasta último instante. Raro. Al recibir el tan ansiado contrato, Cristian Tarragona ve que varios ítems claves no coincidían. Sí, le habían cambiado muchas aritas. Y esto, claro, sin el consentimiento del futbolista. En ese momento se dio cuenta que lo querían engañar y rompe relación con su representante, Uriel Pérez. También responsabilizó de esta movida a 2 personas más, el Puma Damiani y Pablo Caballero. Puma Damiani, ex secretario deportivo de Independiente, actualmente uno de los grandes miembros de la subcomisión de fútbol, sin tener cargo de comisión directiva, pero dentro de la toma de decisiones en el mundo del fútbol profesional de Independiente. Y obviamente un nombre fuerte en el grupo Champán que tanta polémica trajo al club. Y Pablo Caballero, el manager de Independiente, al que obviamente ya no le saca ninguna sonrisa a nadie escuchar que sigue en el cargo. Desde el entorno del jugador están convencidos de que fue una jugada turbia entre ellos para el beneficio de su sociedad, que dicho sea de paso, es de varios peces gordos, varios, dice Renzo Pantich. 2 detalles más. Un pajarito me contó que su ex agente también le ocultó que Gimnasia le había ofrecido una mejora salarial que se acercaba a la de Independiente, pero el jugador se enteró de todo después. Por eso muchos directivos, están desconcertados con su salida del club que parecía inminente. Es cierto, se habló también de que no solo le ocultaron una mejora salarial en Gimnasia, dicho sea de paso, es lo que finalmente acordará, ahora ya sin la representación de Uriel Pérez. Parece que Cristian Tarragona va a seguir en Gimnasia hasta diciembre de 2023, como su contrato lo decía, pero con una gran mejora salarial y al final del 2023 se sentará a negociar nuevamente si continuará o no en el Lobo. Pero también le ocultaron que tenía ciertas ofertas, incluso superadoras a la de Independiente. Eso es lo que se dejó correr en el último tiempo también. Segundo detalle y no menos importante, Uriel Pérez, representante y socio de un agente muy conocido en el ambiente, ya fue acusado por hacer lo mismo en Vélez y de montar una sociedad con Rapizarda, Caballero, Bragarnik. En su momento fue acusado de presuntos ilícitos y grosos en 4 países, Argentina, México, Uruguay y Brasil. Esto es lo que dice Renzo Pantich. Y en Independiente lo conocen muy bien, como les decía antes, representa a muchos
y uno de los tantos, Domingo Blanco. Con eso digo mucho. Nobleza obliga. Debo contar que varios dirigentes del Rojo no sabían nada de todo esto. Por eso trataron de convencer a Tarragona por afuera, pero es casi imposible, ¿cierto? Puede que sucede todo esto y que Tarragona rompe las relaciones con su representante. Independiente sigue negociando con Tarragona, trata de convencerlo para llegar, pero obviamente después de que se había sentido engañado por su representante y tal vez en complot con algunos de los hombres que iban a acercarlo a Independiente, es que muy enojado decide como romper las relaciones. En paralelo, Independiente trata de convencerlo sin demasiada fortuna y como les digo, todo parece indicar que va a continuar jugando en Gimnasia. Pero a la vez hay otro periodista que se expresa periodista o hincha en este caso, que se expresa en las redes sociales. Estamos hablando de Gastón EFZ, un usuario de Twitter que publica un hilo bastante particular sobre el modus operandi tal vez de uno de estos nombres que mencionamos recién, que es el Puma Damiani. ¿Por qué menciona al Puma Damiani? Bueno, porque el pase trunco de Cristian Tarragona tiene algún aire de similitud con la llegada de Fernando Gaibor en enero de 2018. Ustedes recordarán que, o tal vez no lo recordarán, pero si no se los recuerdo, que en el medio de que se hablaba de que Holland pedía a Fernando Gaibor como una de sus prioridades, la negociación con Emelec, el club que lo tenía, que era dueño de su pase. Bueno, hay como hay un lío dirigencial en el medio donde el tesorero, que era Fabio Fernández en ese momento, no aparecía para firmar, el protesorero, que era Carlos Di Leo, tampoco aparecía para firmar. Esos dos personajes terminan renunciando, pidiendo licencia primero, después renunciando, alejándose del cargo, que después le quedaría a Atilio Bouza. Y nadie quería agarrar la tesorería de Independiente. Repito, todo esto pasa igual de las renuncias, las licencias, todo después de firmar esos contratos polémicos, el de Verón, el de Gaibor y demás. Y entonces Independiente quedó en el foco de la escena y en la deuda, la famosa deuda que después contrae. Pero después de firmar todos esos contratos, los dirigentes decidieron renunciar a su cargo. No antes y decimos, che, yo no firmo esto, me voy. Todos renuncian después. ¿Por qué lo menciona con el caso Gaibor? Bueno, justamente dice acá Gastón que lo que quiso hacer con el pase de Tarragona a Damiani lo intentó hacer también en el 2018 con el pase de Gaibor cuando era secretario deportivo. Gestión presidida por Hugo Moyano, recientemente que había ganado las elecciones, ¿no? Había ganado las elecciones en diciembre de 2017, esto pasa en enero de 2018. En ese entonces mandó un contrato con membrete falsificado al Emelec, dice Gastón. En dicho contrato, y esto incluso replicado en varios medios de comunicación, esta novela de Gaibor fue bastante polémica en ese mercado de pases. En dicho contrato, insisto, con un membrete del Emelec falsificado, se cambiaron los montos de la operación que previamente se acordaron. Cuando en el Emelec se dieron cuenta, el presidente canceló la operación y rompió relaciones con Independiente. Moyano y Damiani, en el medio de la acusación del presidente, Damiani es que inventa la excusa de que el tesorero en ese entonces, Fabio Fernández, estaba de vacaciones. Fabio Fernández, otro nombre fuerte en el grupo Champán, y que por eso se había retrasado la firma del contrato. Ahora la excusa, dice Gastón, es que Tarragona cambió las condiciones pactadas, ese escándalo que se generó a raíz de los pedidos incoherentes de Tarragona, por ejemplo, ¿no? Quien reflotó la negociación poniendo la cara y pidiendo disculpas en nombre del Independiente fue Ariel Holland. Fue a partir de ahí que el Puma Damiani empezó a operar para sacar al DT del club, ya que este último truncó los intereses reales que tenía el dueño de Open 25, que es la empresa cuyo dueño es el Puma Damiani, ¿no? Hoy, 5 años después, el Puma Damiani intentó el mismo modus operandi pero esta vez usando el pase de Tarragona, con Caballero, Sebana y Uriel Pérez de cómplices. De no ser por el jugador de Gimnasia, Damiani y compañía hubieran tenido éxito en accionar. Al igual que con el pase de Gaibor, se inventaron una excusa para tratar de tapar el motivo real por el cual la operación no se hizo. Esta vez acusaron al propio Tarragona y operaron para instalar de que fue el jugador que cambió las negociaciones del contrato, lo cual es mentira. El propio jugador fue el que vio el contrato que estaba por firmar, que no coincidía con con el que habían acordado en primera instancia y canceló la operación. Posteriormente a esto, Tarragona rompe relaciones con Independiente y su vínculo con el representante Uriel Pérez y su empresa. Bueno, después hay como un descargo más de ahí de Gastón, pero lo que le da validez a todo esto que dice Gastón, hincha, periodista, en fin, usuario de Twitter, lo que le da cierta validez a su relato es lo que pasa después, porque Cristian Tarragona, con su cuenta oficial en redes sociales, más allá de que esto pueden decir esto es periodismo de redes sociales, bueno, en este caso lo es, Cristian Tarragona le da like a esta historia que cuenta Gastón
lo cual le da validez porque evidentemente el futbolista concuerda y afirma que todo esto que está contando es verídico. Después, Cristian Tarragona, yo creo que por la negociación con Gimnasia y demás, ese like lo sacó, pero que le haya puesto like, obviamente que no es poca cosa porque evidentemente este relato que nos cuenta Gastón es cierto. La verdad que vuelvo a decir, más allá de los mismos nombres que siempre están en el foco de la escena, de si nos gusta o no nos gustaba Tarragona como refuerzo de Independiente, es una verdadera pena que Independiente siempre quede inmerso en estos escándalos, papelones, desastres de gestión y dirigenciales a la hora de manejarse en el mercado de pases. Van varios días de que Independiente ya comenzó esta mini pretemporada. Independiente salió casi último en el torneo, está a 3 puntos del descenso y todavía no han llegado refuerzos para sacar a este equipo del fondo del pozo. Lo cual, más allá de que el equipo no da la talla, nos guste o no nos guste el entrenador, juegue o no juegue a lo que queremos, dirigencialmente Independiente va camino a esto, ¿no? Porque se siguen gestionando mal los pases de los jugadores, siguen habiendo escándalos mediáticos que rodean al mundo independiente y obviamente pasaron los días y a pesar de que le habían prometido refuerzos al entrenador, al capitán que había hablado y había pedido que lleguen los refuerzos a tiempo, bueno, Independiente comenzó esta pretemporada, van varios días ya, va casi una semana de pretemporada y todavía no tiene caras nuevas. Por favor, amigos, amigas, si les gustó este video, ya saben, pueden darle like, pueden ayudarnos con algún comentario, pueden suscribirse a Independiente No Duerme, donde tratamos de contar todas las verdades de lo que sucede en el mundo del rojo, analizar, debatir y charlar con la gente sobre lo que va pasando en Independiente. Y obviamente, como siempre les digo, los invito el martes a las 23, como siempre, a el programa en vivo que hacemos con Gonza para charlar y conversar con alguien de la política, como siempre, de Independiente, para ver qué está pasando en el club. Abrazo grande a todos y como siempre decimos, aguante Independiente.